Muy buenas noches, bienvenido a este nuevo programa de debate, este viernes 14 de agosto. Hay temas importantes que tienen que ver con un país y eso es las relaciones internacionales. Hay, por ejemplo, todo un proceso por el último tiempo con Estados Unidos importante que se llama Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, un tema importante que analizar. Es importante, como ayer también lo analizamos, cómo está viendo Washington la seguridad en El Salvador, Centroamérica, pero también específicamente en El Salvador. Hablaremos de las relaciones de El Salvador en este momento con otros países. Pero vamos sin duda también a tocar la reciente visita de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a El Salvador. Todo esto con el canciller Hugo Martínez. Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, es un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, acaba de concluir exactamente el día de ayer la visita de la presidenta Michelle Bachelet, anteayer, ¿no? Sí, estoy perdido. Sí. Anteayer, la visita de la presidenta Michelle Bachelet vino por 24 horas, era un viaje que también la llevaba hacia México, donde se encuentra todavía. Una visita corta, pero intensa, ¿no? Sí, efectivamente muy intensa. Creo que el día completo que estuvo la presidenta Bachelet fue muy aprovechado por ella. Comenzó precisamente con un encuentro empresarial organizado por Proesa y por ProChile, que también derivó en un entendimiento entre Proesa y ProChile para fortalecer el intercambio comercial y la inversión, pero también el turismo. Luego la presidenta se dirigió a rendir un homenaje al beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Posteriormente estuvo participando en una actividad en la Universidad de El Salvador, donde también se aprovechó para fomentar un acuerdo entre la Universidad de El Salvador y la Universidad de Chile. Y posteriormente sostuvimos una reunión privada con la presidenta Bachelet, donde se afinaron los últimos detalles de la declaración y se intercambió sobre las relaciones político-diplomáticas, pero también económicas, comerciales y de cooperación. Ya, como sabemos, en el acto de la declaración se firmaron 3 acuerdos importantes: un acuerdo de cooperación entre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Instituto de Derechos Humanos de Chile, entre la Universidad de El Salvador, la Universidad de Chile, y entre el Ministerio de Economía, Turismo y Pesca de Chile con el Ministerio de Turismo de El Salvador. Estos acuerdos se vienen a sumar al acuerdo que se había firmado por la mañana entre Proesa y ProChile, al acuerdo de cooperación científica y técnica que ya tenemos con Chile y al acuerdo de libre comercio entre Chile y El Salvador, que es uno de los más antiguos que El Salvador tiene y que nos ha llevado pues a un flujo comercial que todavía puede aumentarse. Estamos a un nivel de unos 75 millones de intercambio en el año pasado entre Chile y El Salvador. ¿Cuánto? 75 millones, y creemos que con estas medidas que están tomando Proesa y ProChile se puede hacer un intercambio mayor en el comercio entre Chile y El Salvador. Sobre todo inversiones, exportaciones de El Salvador hacia Chile, exportaciones de Chile hacia El Salvador. Y la visita pues precisamente lo que ha hecho es un relanzamiento de la relación, poner en otro nivel la relación. Pero no solamente... ¿Cómo califica esta venida? Pareciera, digamos, que puede tener un tinte económico, un tinte político. Yo creería que más político, ¿no? Tengo la impresión, la presidenta Bachelet ha venido varias veces a El Salvador, conoce bien, hasta, digamos, llegó a cantar el himno. Ustedes se dieron cuenta cuando estaba en la ceremonia conmemorativa y se cantó el himno nacional. Ella cantó el himno nacional de El Salvador. Ha venido como presidenta de Chile, ha venido antes también, tengo entendido, como ministra, sí. También ha venido como funcionaria de Naciones Unidas, como vicepresidenta de ONU Mujer, sí. Y ahora como presidenta nuevamente. Exactamente. Le cuento unas 6 veces. Ella nos expresó pero entonces me imagino, digamos, que hay algo más político que tiene que ver. Ella nos expresó que le guarda un cariño especial a El Salvador
y que precisamente quería desde El Salvador lanzar el programa de cooperación de Chile para Centroamérica. Es un programa de cooperación muy ambicioso que pasa de los sistemas de cooperación triangular que veníamos acostumbrados a realizar con Chile y terceros países a un sistema de cooperación donde Chile también aporta algunos recursos propios para el desarrollo de los países de Centroamérica. En el caso de El Salvador, la presidenta anunció un programa bilateral, El Salvador-Chile, que podría rondar los 2.5 millones de dólares en cooperación, pero también anunció un programa regional para Centroamérica en el marco de la reunión que tuvo el mismo día por la tarde de su visita con la secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, y luego pues la presidenta aprovechó para intercambiar con mujeres parlamentarias de diferentes partidos políticos del país y clausuró junto al presidente el seminario sobre operaciones de paz y género, referido a la resolución 1325, que hace énfasis en el enfoque de género en las operaciones de mantenimiento de la paz y en las sociedades post-conflicto en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué nos deja la visita de la presidenta Bachelet? Bueno, nos deja un programa de cooperación que Chile lanza para la región centroamericana y que muy inteligentemente, además de esos recursos que va a aportar Chile, han unido esfuerzos con México para que algunos recursos que tenían traslapados entre Chile y México puedan ser operados en la cooperación hacia Centroamérica y hacia El Salvador. Nos deja también un mayor intercambio en materia comercial y de turismo, nos deja un acuerdo para fomentar el turismo entre El Salvador y Chile, nos deja un acuerdo en materia de recuperación de memoria histórica y derechos humanos. Así que los resultados de la visita, aunque fue una visita relativamente corta, 24 horas, como bien lo mencionabas, pues nos deja una serie de resultados muy positivos, no solo en la relación bilateral Chile y El Salvador, sino también Chile-Centroamérica. De tal suerte que incluso estamos trabajando en un encuentro ministerial Chile-SICA, con los cancilleres de SICA y el canciller de Chile, para ya hablar de la operativización de este programa de cooperación de Chile para Centroamérica. Esta reunión podrá realizarse por ahí de finales de octubre, principios de noviembre, y estaríamos ya trabajando la operativización de estos recursos de cooperación. Son 75 millones, lo que es la balanza comercial entre Chile y El Salvador es baja, era mucho más baja antes del Tratado de Libre Comercio, pero después del Tratado de Libre Comercio ha favorecido principalmente a Chile, no ha favorecido tanto a El Salvador, y esto tiene que ver, según yo he sido testigo incluso, por la baja oferta de El Salvador en productos, ¿no? Básicamente es azúcar y azúcar y azúcar, y no se sale el azúcar, y entonces así, digamos, es difícil poder vender. ¿Tú crees que esto puede ampliarse? Escuché en almuerzo en Casa Presidencial, cuando vino la presidenta Bachelet, de boca de algunos funcionarios chilenos, que andaban buscando hacer un tipo de cooperación entre micro y pequeña empresa de los dos países, ¿no? Porque por ese lado se puede ver muchas más posibilidades de importaciones e exportaciones entre la micro y pequeña empresa. Sí, efectivamente, por eso la delegación empresarial de Chile era dominada por representantes de MIPYMES. Bueno, voy a decir que los grandes se bajaron del avión en protesta contra la presidenta Bachelet, una noticia bien fuerte que se dio en Chile antes de partir a El Salvador. Bueno, eso no me corresponde a mí evaluarlo, pero definitivamente la delegación de empresarios que vino era una delegación con más participación de MIPYMES, y por supuesto que encontraron contrapartes aquí, y los ministros de Economía también aprovecharon para plantear una ruta de trabajo en la dirección de fortalecer precisamente lo que tú mencionabas, el intercambio entre micro, pequeñas y medianas empresas. Creemos que ahí hay oportunidad en productos... Ahí hay más oportunidades. Exactamente, en productos no tradicionales, en textiles, que algunas micro, pequeñas y medianas empresas pueden exportar, pero también inversiones de Chile en algunos proyectos de mediana escala aquí en el país. Ahora, se dijo que empresas chilenas estarían interesadas en el socio público-privado para no solamente el puerto de la Unión, sino que también
el aeropuerto. ¿Eso qué tan cierto es? Lo siento un poco especulativo. Bueno, estos empresarios visitaron tanto el puerto de Acajutla como el aeropuerto. No estoy seguro si el puerto de La Unión también, pero sí la misma visita, algunos de ellos llegaron antes, o sea, no vinieron en el vuelo presidencial, llegaron antes en vuelos comerciales y realizaron estas visitas a los lugares donde tienen interés en invertir. Y definitivamente que la idea del asocio público-privado les suena muy bien, de manera que se comparten riesgos, pero también se comparten beneficios entre el gobierno y los empresarios, y a esto se debe pues el interés de la delegación empresarial chilena sobre esos proyectos que son como proyectos clave que nosotros hemos planteado para las posibilidades de inversión pública y privada. Los socios público-privados como que no parten en El Salvador, ¿no? Se han tomado muchos años, nos hemos tomado muchos años en El Salvador para discutir estos socios público-privados, se aprueba la ley, va más de un año y todavía no se concreta. Es una nueva experiencia, y como una nueva experiencia para el país por lo menos, es algo que se debe de llevar, no quiero decir a largo plazo, pero sí con los pasos bien hechos, con los pasos bien agotados. Hemos estado trabajando con asesores, contrapartes de los Estados Unidos, gente que en el marco del asocio para el crecimiento nos ha estado ayudando, gente que nos hizo, por ejemplo, el estudio en el aeropuerto Monseñor Romero, es la misma gente que hizo el estudio para la ampliación del aeropuerto de Dulles en los Estados Unidos, de manera que ya tenemos un cúmulo de trabajos, de consultorías que han sido consistentes y que nos indican el camino que puede tomar esta inversión público-privada. Así que ya ciertamente se hizo todo el trabajo de carpintería y ahora estamos en el momento de comenzar a cosechar los frutos en este campo. Vamos a ver un corte, volvemos rápidamente para hablar ya de otras relaciones, principalmente Estados Unidos. Ya volvemos. Y obviamente las relaciones con Estados Unidos sí siempre son relaciones muy fuertes, muy importantes, que toman muchísimo tiempo. Tuviste en julio, creo, en Washington, un poco explicando cómo ha sido el año del actual gobierno. ¿Fue para la comunidad o fue para el gobierno de Estados Unidos? Para ambos. También estuvimos hablando mucho sobre la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Me reuní con miembros del Congreso, tanto de la Cámara Baja como del Senado. Y es importante decir que encontré mucha receptividad. Justo en los días que yo estaba por allá se logró una, digamos, traduciéndolo literalmente, un marcaje o una asignación presupuestaria del Senado para la Alianza para la Prosperidad, etiquetado como tal en el presupuesto que está discutiendo el Senado, cerca del orden de los $700 millones. Es efectivamente menos de los 1.000 millones que había solicitado el presidente Obama, pero es una cantidad considerable, y lo más importante aún es que ya deja en el presupuesto de los Estados Unidos etiquetado que hay recursos y hay una cuenta asignada para la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Por supuesto, una cuenta sujeta a revisión y supervisión del Congreso, ¿no? Sí, por supuesto. Y además hay que decirlo, que hay que entender las presiones presupuestarias que existen en cada país. Cuando a un congresista se le da a escoger entre, debido a las restricciones presupuestarias, sacrificar fondos estatales que están referidos a proyectos sociales en su estado, versus fondos federales que están referidos a la ayuda externa, pues normalmente el congresista decide por sus electores, ¿no? Pero nosotros confiamos que, dada la comprensión de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, vamos a tener una asignación presupuestaria para el próximo año. Creemos que ya en estos días pues prácticamente se está en el receso, y será hasta por ahí del mes de septiembre que tendremos una discusión para el 2016. Para el 2016. Se habla de 109 millones para El Salvador, 163 para Honduras y 209 para Guatemala. Es una asignación preliminar en lo que se refiere a los programas bilaterales que van a engarzar en el componente, o más bien en el paraguas regional de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Hay otros componentes que son
totalmente regionales, trinacionales, componentes de capacitación, de clima de negocios, etcétera. Pero sí es comprensible que habiendo tenido El Salvador Fomilenio 1, Fomilenio 2, el asocio para el crecimiento, etcétera, pues haya, y que dicho de otra manera también no es el país que tiene la situación más difícil en este momento, incluso en cuanto a niñez migrante, que fue una de las razones de donde derivó este programa, pues si se hace un conteo del número de niños y niñas que llegaron a la frontera sur el año pasado, pues El Salvador estaría en tercer lugar. Entonces es comprensible. ¿Quiénes son los primeros lugares? Está en primer lugar, si mal no recuerdo, Honduras, y en segundo lugar Guatemala, y luego El Salvador. ¿Ese orden es el mismo orden que existe en la entrada ilegales o solamente de niños? Es en cuanto a las estadísticas de llegada de niños y niñas no acompañados, pero eso te refleja más o menos también cómo están las oleadas migratorias. ¿Será la misma oleada a nivel total? Lo que sucede es que recuerda que en el caso de El Salvador hay muchos más salvadoreños ya en Estados Unidos que guatemaltecos y hondureños. O sea, estamos hablando que en Estados Unidos hay alrededor de 2.5 millones de salvadoreños. Tenía una información yo que en el último tiempo El Salvador ha aumentado su número de migrantes a Estados Unidos. ¿Hay alguna información real sobre eso, no, oficial? Realmente no hay una información precisa sobre esto. Y te diría que habría que profundizar en las estadísticas, pero en este momento lo que sí te puedo asegurar, de acuerdo a los mismos registros del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a niños y niñas que llegaron a la frontera sur, esa es la situación. Ok. A ver, vamos a tratar de entender este plan alianza contra... para la prosperidad. No es contra, es para, a favor de la prosperidad del Triángulo Norte, que se empezó hablando de $1.000 millones, después se bajó como a 500 y tanto, creo que son 400 y tanto lo que está aprobado, no es más. No hay una aprobación, como te decía, el Senado ha marcado alrededor de 700 millones. Ya, pero le ha bajado la cifra del presidente, digamos que inicialmente pidió 1.000 y tantos millones. En la negociación final, esos 700 millones que ha marcado el Senado pueden subir o pueden bajar. O pueden bajar, ya. Sí. Pero, ¿qué es lo que pone como condición Estados Unidos? Me imagino que pone algunas condiciones o pide algunos acuerdos o algunas mínimas, digamos, promesas, ¿no? Lo primero es que el plan comience a andar, y eso se dejó reflejado en la declaración de los presidentes del Triángulo Norte y el vicepresidente Biden. Fue una declaración, si mal no recuerdo, del 3 de marzo de este año en Ciudad de Guatemala. Ahí, por ejemplo, nos comprometimos a algunas medidas que ya fueron tomadas. En el caso de El Salvador hubo un compromiso de proponer y aprobar la ley de seguridad jurídica de las inversiones, hubo un compromiso de la ventanilla única para los trámites de negocios e inversiones, que eso todavía está en proceso de ejecutarse, hubo un compromiso de cobertura, de capacitación, entrenamiento, educación a unos 500,000 jóvenes y adolescentes en el país con diferentes programas, y un compromiso también de contrapartidas que los países deben de establecer para su presupuesto 2016. Para que tengas una idea en cuanto a reasignaciones presupuestarias y el paquete que nosotros asignamos a los programas que estarían incluidos en el marco de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, estaríamos operando en una relación de alrededor 80-20, o sea, el 80% de los recursos son recursos que el gobierno de El Salvador ya está marcando para el presupuesto 2016, ya sea en programas de seguridad que comprende la estrategia integral, en programas de entrenamiento y desarrollo de recursos humanos, en programas de clima de negocios y promoción de la inversión o en programas de fortalecimiento institucional. Pero evidentemente que se requiere ese otro 20%, cuando menos, que es lo que Estados Unidos aportaría o que otros países amigos aportarían, porque no concebimos la alianza únicamente una alianza con los Estados Unidos, sino que también a la medida que Estados Unidos envíe una señal de compromiso, como sería no solo la presentación de la propuesta por parte del presidente Obama, sino también la aprobación de los recursos en el Congreso, en esa medida hay otros países que se estarían sumando a la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Pero el argumento de esto es que Estados Unidos se decide a colaborar con
estos 3 países de Centroamérica, porque son los más violentos, porque tienen una situación difícil, y eso hace, digamos, que migren más centroamericanos a Estados Unidos. Estados Unidos trata de esa manera de defender su frontera, evitando, digamos, que estos países tengan tanto caos y este caos lo lleve, digamos, a Estados Unidos. Hay 3 palabras que están marcando reiteradamente las posiciones de Estados Unidos en relación a El Salvador y al Triángulo del Norte, pero también a El Salvador cuando hablan de El Salvador, que es impunidad, corrupción generalizada e institucionalidad débil. 3 palabras, digamos, que me imagino que son los temas de discusión fundamentales cuando se habla qué hacemos para terminar con este tipo de cosas, vivir en ambientes mejores y hacer prosperidad en la zona, ¿no? Sí hay preocupaciones, sin embargo yo respecto a El Salvador, y he hablado, te digo, con muchos funcionarios de los Estados Unidos. Estoy transmitiendo, digamos, un comunicado, el último comunicado de la embajada. Y no he leído en ese comunicado el término corrupción generalizada. Tal vez se hable de corrupción. Hay un muchacho que anda hablando ahí, que ha convocado como a 5 actividades sobre la corrupción generalizada y la gran corrupción. Quizás ahí se ha cruzado un poco la información. Son palabras directas, por ejemplo, del senador. No ha llegado nadie a esas actividades. Y en cuanto al comunicado de Estados Unidos y en cuanto a lo que yo he escuchado, sí se habla de la preocupación sobre la corrupción, sobre todo a vistas de lo que está sucediendo en otros países, y por qué no decirlo también de lo que ha sucedido o puede suceder en El Salvador. Ningún país, Nacho, ninguna sociedad está exenta de corrupción. Incluso los países desarrollados, las democracias centenarias, tienen problemas de corrupción. Y eso es algo que nos lo han dicho funcionarios de Estados Unidos a todo nivel. O sea, ellos nos dicen, la corrupción es un flagelo que se debe combatir sin tregua, sin fronteras, y es un flagelo al que estamos expuestos todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo, y por lo tanto hay que prestarle especial atención. Y por supuesto que en nuestras conversaciones le hemos prestado especial atención justamente en el marco de la Comunidad de las Democracias, del evento de la Comunidad de las Democracias que tuvimos aquí. Sostuve una reunión con el director regional de Transparencia Internacional y estamos trabajando un convenio marco entre Transparencia Internacional y el gobierno de El Salvador, que viene en adición al convenio que ya tiene el Ministerio de Obras Públicas y el capítulo El Salvador de Transparencia Internacional. Estamos trabajando y hemos sugerido la cooperación de Estados Unidos para fortalecer la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez en la historia de este país, Nacho, todos los funcionarios de un gabinete de gobierno presentamos nuestra declaración de probidad en tiempo y no hemos sido señalados ninguno. Algunos ya traíamos la costumbre de hacerlo desde que éramos diputados, pero es la primera vez en que un gabinete de gobierno completo presenta esa declaración de probidad. Ahí sale a veces en los periódicos los que están siendo multados, los que todavía deben declaraciones de gobiernos anteriores, y esa sección es fundamental, Nacho. Hay que fortalecerla. Y tú recordarás que cuando un director de esa sección de probidad pidió acceso a las cuentas de algunos funcionarios, esos funcionarios, en lugar de abrir sus cuentas, pidieron la cabeza del director de probidad. Él terminó renunciando, y esas son las historias que no quisiéramos que se vuelvan a repetir en este país. Así que en ese punto estamos totalmente en la misma página con los Estados Unidos, pero creemos que se debe de ubicar en su justa dimensión. Una cosa es hablar de corrupción y otra cosa es hablar de corrupción generalizada, porque voy a leer exactamente. Eso implica de que entonces todo el país, voy a leer empresarios, gobiernos, etcétera, están involucrados en un problema de corrupción generalizada. Ok, este senador tiene muchas miradas hacia América Latina y es un senador que ha tenido mucha importancia en el Congreso de Estados Unidos. Dice, los problemas de Guatemala, debilidad institucional, corrupción e infiltración en el crimen organizado, no son solo de Guatemala. Honduras y El Salvador sufren las mismas condiciones de instituciones débiles, falta de credibilidad, corrupción extendida, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, periodistas, etc. Senador Leahy, en el Pleno del Senado, en una sesión dedicada
a la discusión del pacto de no proliferación nuclear entre Estados Unidos e Irak. De acuerdo, y hemos conversado con él, con su equipo de trabajo, y estamos en la misma página, pero el hecho de que haya una referencia a los 3 países, principalmente por lo que está sucediendo en otros países, no quiere decir que se tenga que hacer una generalización. Nosotros sí estamos de acuerdo de que se debe combatir la corrupción. Incluso aquí hay al menos 3 exministros que están siendo procesados por casos de corrupción. Hay un expresidente que está siendo procesado por casos de corrupción. Pero lo que creemos también es que no se le debe dar un cariz político a esto, porque cuando se comienza a hablar de estos casos, se comienza a decir entonces que hay persecución política. Y te voy a decir algo claramente, el gobierno del presidente Sánchez Serén no ha tenido absolutamente nada que ver en cargar ningún dado para que estas investigaciones se realicen. Okay. Al contrario, en algunos casos, como el caso CELENEL, hemos tenido que intervenir en el sentido pues de aportar información, de detallar el acuerdo que se tomó con Enel para evitar que se avance en una línea que podría generar ciertas situaciones de turbulencia en un caso como el caso que se tenía en CELENEL. De manera pues, Nacho, que estamos totalmente de acuerdo con la preocupación de los Estados Unidos y de otros países amigos. Lo único que decimos es que hay que ubicarlo en su justa dimensión, ¿verdad? Y no querer pintar aquí un panorama. Reconoce si El Salvador impunidad, especialmente en materia judicial. Pues, con bajísimos índices, no es, o sea, exactamente, índices si nos vamos de a los resultados sí, de casos de capturas y casos judicializados, sí, sí. Y si nos vamos a la definición estricta de impunidad, ahí hay un problema serio y Ajá. es un problema que se está abordando. Instituciones débiles, que es la otra palabra que se usa. Pues mira, yo me preguntaría débiles en relación a qué y a quién, ¿verdad? Porque las instituciones salvadoreñas son instituciones jóvenes y que están tratando de fortalecerse. ¿Democracia joven es la aplicación? No, no solamente eso, pero si tú comparas con otras democracias de la región, las instituciones salvadoreñas, aunque son jóvenes, están haciendo un trabajo mucho más sólido. No quiero decir que las instituciones salvadoreñas sean perfectas, al contrario, son perfectibles, pero hacemos muy mal en querer sustituirlas. Es como cuando tú, Nacho, tienes a un hijo en el colegio y en lugar de orientarlo para que él haga su homework, su trabajo ex aula, su deber, tú se lo hagas y lo sustituyes. Le estás haciendo un daño Hay que tremendo. que lo hagan. Hay que ayudar a las instituciones a que lo hagan. Por eso nosotros hemos buscado cooperación para fortalecer la Fiscalía, para fortalecer la sección de prioridad de la Corte Suprema de Justicia, para fortalecer la Corte. Me gustaría conocer de ese tipo de colaboraciones que pueden tener, especialmente para la Fiscalía y la Dirección de Investigación de la Corte Suprema. Hoy mismo firmé un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos precisamente para dar más herramientas a la Fiscalía. Voy al corte, vuelvo inmediatamente. Obviamente muchos temas que hablar todavía con el Canciller de la República, Hugo Martínez. Ya volvemos. Sin duda las cancillerías cargan con las imágenes de los países, ¿no? Y obviamente el canciller es la persona adecuada para tratar, digamos, de mostrar la mejor imagen de un país determinado. Pero en últimos días, y se dice, y quisiera, digamos, conocer tu opinión en relación a un deterioro de nuestra imagen a nivel internacional. Obviamente hay una crisis mayor de lo que es la inseguridad en el país, que se ha traducido en muchos más muertos. Hubo un paro al transporte provocado por delincuentes o sabotaje, como que se le quiera decir, pero que un país paralice, o medio país, o un tercio de país paralice producto de delincuentes, es una cosa, digamos, noticia en cualquier parte del mundo. Y ha sido El Salvador noticia en muchos periódicos, que no lo estaba haciendo hace mucho tiempo, porque normalmente las crisis son las que provocan las informaciones internacionales. Incluso un reportaje, digamos, de un diario argentino que fue bastante, digamos, circulado en otra parte del mundo, que hablaba 3 días en el país más violento del mundo. Es un reportaje que ellos hicieron. Tenemos en este momento un problema, tenemos un desgaste mayor de nuestra imagen producto de la situación.
Bueno, lo primero que quiero decir, y no en el afán de evadir responsabilidades, la imagen de un país no es responsabilidad. No, por supuesto, pero caen los hombros porque donde viaja, la cara de un país es la Cancillería de ese país. Y tienen que ver muchos factores, incluso la forma... No te estaba culpando que tú fueras el culpable. No, pero quería como poner más en contexto este asunto. Y el tema es que también depende de cómo nosotros mismos, los salvadoreños y salvadoreñas, nos referimos a la situación que vivimos internamente. Mira, yo he tenido una característica en el trabajo que realizo con nuestras contrapartes y con los otros países en el mundo. Yo realmente no trato de pintar una situación que no es la situación que estamos viviendo en el país. A lo que me refiero es que siempre me gusta llegar a nuestras contrapartes diciéndole, mira, tenemos estas y estas dificultades y las estamos enfrentando de esta y de esta manera. Esa es, creo yo, el trabajo que me corresponde. Y te voy a decir algo más, eso tiene que ver con la credibilidad que podemos tener a nivel internacional. Si yo llego a decir que la situación en el país es toda color de rosa, que aquí todo va bien, etcétera, pues no solo afectaría la credibilidad del país, sino la credibilidad del canciller. Así que yo trato de enfocar las cosas de la manera más objetiva posible y creo que es la mejor forma de tratar con nuestros socios. Ahora, así como no estoy de acuerdo con las visiones totalmente optimistas y de pintar una situación de que aquí es el país de las maravillas, tampoco estoy de acuerdo con aquellas visiones catastróficas y extremadamente pesimistas que lo que buscan es atraer la atención de los ojos de la gente para un titular, o lo que buscan es precisamente atraer la atención de la gente para el ego de alguien que está queriendo generar ese titular, o lo que buscan es la atención de la gente para alguien que quiere llevar agua al molino político de su partido. Entonces yo creo que con ese punto debemos de tener cuidado. Y mira, los partidos políticos que plantean esas visiones pesimistas, catastróficas, de estados fallidos y más allá de lo que realmente está ocurriendo, son en realidad trampa de su propia narrativa y de su propia retórica, porque aquí en el país, tarde o temprano, puede haber alternancia. Y ese daño que los mismos partidos le causan al país, le toca revertirlo al gobierno que sea. Entonces yo lo que sí hago es un llamado a los diferentes partidos políticos que pongan mucha atención en eso, que a veces cuando uno escupe hacia arriba, probablemente le puede caer. En ese mismo sentido, canciller, cuando gente de su partido y del gobierno habla de desestabilización, que hay acciones concretas de desestabilización, de provocar un golpe de Estado, que después se le puso el título de suave, me imagino son titulares que salen fuera del país y que la gente se pregunta, bueno, y que El Salvador no era un país estable políticamente y hoy día puede ser objeto de un golpe de Estado. Esto también es un daño fuerte que se crea al país. Hoy se dice que va a venir, bueno, Arena pidió primero la intervención de la OEA. La OEA no puede intervenir porque la OEA es una asociatividad de gobierno, no de partidos políticos. Es un organismo intergubernamental. Claro, pero los cancilleres del ALBA han anunciado una visita al país para apoyar al gobierno de El Salvador, que es víctima de un golpe de Estado suave, como ellos dicen. Entonces, ¿esto no crea más problemas? ¿Esto es bueno para las relaciones internacionales o es malo? Mira, en primer lugar decirte que yo hasta este día no he recibido ninguna comunicación oficial ni de la OEA ni del ALBA de que están pensando realizar una visita al país. Sí recibí copia de la carta que envió el secretario general de la OEA, que dista mucho de lo que se quiso proyectar por un partido político, y también recibí la resolución de los países del ALBA. Y vuelvo y digo, yo no he hablado para ningún partido en particular, he dicho en general los partidos políticos. Y vuelvo y digo y hago un llamado a los partidos y les pido que reflexionen
en el sentido de dejar de estar utilizando el tema internacional para sus confrontaciones internas. Con eso no piensen que solo le hacen daño al otro partido, le hacen daño a el país. Por lo tanto, tampoco es conveniente que vengan cancilleres de fuera del país. Todos los cancilleres del mundo son todos los cancilleres del mundo son bienvenidos cuando quieran venir. Aquí tuvimos a cancilleres de todas partes del mundo hace unos días. Te lo voy a preguntar bien. La comunidad de las democracias. Bien para que no me va a dar la respuesta. No es conveniente que vengan un grupo de cancilleres de países del ALBA a mostrar solidaridad con el gobierno y obviamente antipatía con una oposición política del país. Es que el punto es, Nacho, depende de cómo se realicen esas visitas. Todos los cancilleres del mundo son bienvenidos y siempre será útil el llamado que las cancillerías de todos los países del mundo hagan a la unidad del país, hagan al diálogo interno, hagan a que El Salvador siga siendo ejemplo de cómo se resuelven los conflictos por la vía del diálogo. Entonces, creo que un llamado de ese tipo es bienvenido y todos los sectores de la sociedad salvadoreña deberíamos tomarlo. Y los países, muy respetuosamente, pienso que deberían de seguir el ejemplo de su santidad, que precisamente hizo ese llamado. Hizo un llamado a que los salvadoreños y salvadoreñas nos unamos, a que oremos para que se superen las dificultades que tenemos, pero también hizo un fuerte llamado a la unidad. Entonces, el punto es ese, que si lo estamos viendo en una perspectiva de ayudar al país a lograr una mayor unidad, de ayudar al país a disminuir la polarización, toda la ayuda que se pueda dar en ese sentido es bienvenida. Okay, pero si se está, por ejemplo, acudiendo a la OEA y se quiere sacar una palabra de contexto de lo que dijo el secretario general de OEA, como para decir que el secretario general dijo tal cosa en tal sentido que condena o absuelve a tal sector del país, o incluso, fíjate que lo más grave, las mismas palabras del Papa, de su santidad, las han querido sacar de contexto. Y yo hablaba con funcionarios del Vaticano y me decían, allí está claro, y el Papa no va a hacerle lado a ningún sector en la sociedad salvadoreña. El Papa va siempre a hacer un llamado a que se unan, y eso es lo que yo creo que debe para aclarar evitarse. Esta situación, la utilización política alguna de los espacios gestión de la internacionales. Cancillería salvadoreña para pedir la solidaridad, la ayuda o algo de otros países en lo que el gobierno llamaba acciones desestabilizadoras? La Cancillería salvadoreña lo que ha tratado es de explicar a todas las capitales del mundo la situación en concreto que está viviendo el país. Si a raíz de esa situación un país o un grupo de países decide pronunciarse, ya eso es una responsabilidad soberana de ese país o de ese grupo de países. Lo que nosotros siempre buscamos es que si hay un pronunciamiento, sea en función de llamar a la unidad, de llamar a superar la polarización, de llamar al entendimiento entre los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Realmente querer hacer cálculos políticos con acudir a una instancia internacional, sea quien sea que lo haga, lo que está haciendo es reflejando ante la comunidad internacional que los salvadoreños y salvadoreñas no somos capaces de ponernos de acuerdo. Hubo un par de declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y del embajador de Alemania que básicamente ante este hecho dijeron que llamaban a no perder tiempo en acusaciones de golpe. No, creo que ahí estamos otra vez. Lo que ellos dijeron era que llamaban a no perder tiempo en acusaciones y contraacusaciones, porque aquí hay que ser muy preciso, Nacho, porque si solo decimos una parte de las cosas, que estamos desbalanceando las cosas. Yo agarré un titular de un periódico. Y la declaración de ambos embajadores fue, bueno, ya dejen de estarse acusando mutuamente y pónganse a trabajar. En buenas cuentas, eso fue lo que dijeron. Y yo, francamente, considero que ese es un llamado, aunque parezca duro, es un llamado a la esencia de lo que debe hacer
los diferentes sectores en el país. Dejar la retórica, dejar la confrontación y trabajar juntos. Imagínate el gran problema de seguridad que tenemos en este momento. Si cada sector político quiere abordar el problema de la seguridad desde los cálculos políticos electorales, estamos en el peor de los mundos. Los pero no hay elecciones pronto. Sí, pero siempre se está pensando en una perspectiva de poder. Y le voy a decir algo, los delincuentes no le andan preguntando a los ciudadanos honestos de qué partido político son antes de asaltarlos o de asesinarlos. Correcto. Porque son unos asesinos, son unos verdaderos asesinos que han asesinado a sangre fría a muchos salvadoreños y salvadoreñas, y lo que nos debe preocupar a los diferentes estamentos políticos del país es que a estos asesinos que están incluso realizando acciones terroristas les caiga todo el peso de la ley y seamos ejemplarizantes con ellos para evitar que esto siga descomponiéndose en el país. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con más de esta entrevista. Hoy tenemos otro tema todavía que analizar con el canciller de la República. Tengo entendido, no sé si anda en este momento por Taipei, Taiwán, el vicepresidente, pero tenía un viaje programado a Taiwán sí. Por estos días, producto de una visita que también hizo el canciller. El canciller de Taiwán estuvo en el país. Sí, exactamente. Estuvimos con el canciller hace unas cuantas semanas, nos visitó aquí en El Salvador, y el vicepresidente va a visitar Taiwán en septiembre. En septiembre, ya. En los primeros días de septiembre. Que agosto, ya. Y le estará acompañando pues el viceministro de Cooperación. Es una visita muy importante para fortalecer las relaciones entre Taiwán y El Salvador. Van a inaugurar el vicepresidente y el viceministro de Cooperación la oficina de la Consejería Económica, Comercial y de Turismo en Taipei, y estarán también sosteniendo otras actividades dentro del marco de la visita a Taiwán. Eso, ¿hay alguna, por ahí digamos, podríamos tener a un Taiwán más activo en cooperación? ¿O crees que Taiwán ya está dando todo lo que Con pueda? Taiwán ya firmamos un marco de cooperación para los 5 años, sin embargo están saliendo otros proyectos de cooperación. ¿Cómo va la cooperación? El año pasado fue exitosa. ¿Cómo está la cooperación el día de hoy? En este momento aún no podemos dar una cifra de lo que sería el segundo año de gestión, pero como sabes, el primer año lo cerramos con más de $1.000 millones. Claro, había cooperaciones importantes que se cerraron en ese momento. Ahí estaba Fomilenio, ¿no? Fomilenio, el marco de cooperación con la Unión Europea y el marco de cooperación con Naciones Unidas. Son 3 muy claves. Firmamos con Taiwán también, y ahora mismo estamos negociando con otros países en bilateral, como Japón, como España, y otros países que se estará discutiendo más o menos y anunciando en lo largo de este año cuáles serían las cooperaciones que ellos estarían brindando. Evidentemente que este marco de cooperación que acordamos con Chile irá incluido en el reporte de este segundo año de gestión de la cooperación en El Salvador. Pero sí estamos avanzando. Como te decía, no espero yo unos resultados tan prometedores como en el primer año, porque solo para que te hagas una idea, en el primer año cerramos una cooperación casi igual a la que tuvimos en todos los 5 años anteriores, en el anterior gobierno, que ya era 3 veces mayor que la que habíamos tenido en gobiernos anteriores. Así que fue un año muy bueno. Vamos a cerrar cooperaciones importantes en este año, pero no creo que estemos... No se va a llegar a los $1.000 millones. No entra Fomilenio. Tampoco. Fomilenio ya se firmó. Ya se firmó el anterior. Y se reporta todo el paquete Fomilenio como cooperación comprometida en el año pasado. Nosotros, nuestros reportes de cooperación son en base precisamente a cooperación comprometida, no a cooperación ejecutada. En el caso, digamos, de Rusia, por ahí anda circulando un correo electrónico, es un tuit realmente del presidente de CEL, que habló en Canal 10 de que Rusia va a vender o va a tener, digamos, injerencia en lo que es las turbinas nuevas del Chaparral, va a entrar en el negocio del Chaparral. ¿Hay algo sobre eso ya o no?
Varios países están interesados en invertir, incluido Rusia, y no lo descarto, será el presidente CEL quien tendrá que explicar más a detalle esto, pero igual Rusia ha manifestado interés de invertir en otros rubros. Rusia ha hecho unas compras, igual que China, de azúcar bastante significativas en el año anterior a El Salvador, y estamos trabajando en una relación más estrecha con Rusia, sin descuidar pues nuestros socios estratégicos e históricos que ya tenemos. El tuit exactamente es de la televisión nacional y dice: presidente de CEL, estamos construyendo la oferta a la empresa que va a fabricar la turbina de Presa El Chaparral, es una empresa de Rusia. Esto sería una novedad. Rusia no ha invertido en el país. Tiene inversiones, pero no inversiones de esa proporción. ¿Tiene inversiones en el país? Sí, hay algunas inversiones en el campo de la tecnología, hay otras inversiones en el campo de la industria, todavía muy bajas, ¿no? Sí, muy exactamente. Pero esto pues sería un salto. De todas maneras, siempre cualquier inversión tiene que estar en el marco de la transparencia y la libre competencia entre los diferentes actores que desean invertir en el país, en estos casos principalmente. ¿Cuáles son las próximas visitas del canciller y del presidente? Bueno, el presidente tiene una visita muy importante, que es al espacio de Naciones Unidas. Habrá una cumbre de presidentes sobre los objetivos de desarrollo post-2015. El presidente ha insistido mucho que hay componentes que deben tomarse en cuenta, como el tema de la gestión integral del riesgo y cambio climático, el tema de las migraciones. Afortunadamente, poco a poco han ido permeando estos temas y habrá algunas menciones sobre estos temas en los objetivos de desarrollo post-2015 que se estarían lanzando oficialmente en más o menos el 26 y 27 de septiembre, que eso haría que el periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas se corra ligeramente hacia octubre. Está previsto, por razones de tiempo, que el presidente participará en la cumbre sobre objetivos de desarrollo, y luego pues el canciller se quedaría cubriendo el periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esa es la salida más próxima que tenemos programada en nuestra agenda internacional. Siempre hay la posibilidad. ¿Visita oficial del presidente en el próximo mes de septiembre? Por el momento no. Puede haber alguna visita aquí más en la región, pero eso dependerá de las agendas que estamos en este momento tratando de compaginar entre los presidentes, pero en este momento lo que sí está en firme es la participación en la Asamblea, en la cumbre de los objetivos de desarrollo de post-2015, perdón, en Naciones Unidas. Pues el canciller tenemos algunas participaciones en eventos próximos, en FOCALAE, que es el Foro de Cooperación de Asia y América Latina. ¿Visita a países? No tengo visita oficial, sino más bien participar en eventos de este carácter. Este Foro de Cooperación, que la próxima semana se va a desarrollar en Costa Rica, es muy importante porque ahí se discute la cooperación entre el bloque de países de Asia, incluido China en este caso, y el bloque de países de América Latina, que es prácticamente CELAC. Esa es como la actividad más inmediata que tenemos. Tenemos también una invitación que originalmente había sido cursada al señor presidente para este evento mundial de jóvenes que se hace en el marco de la Iglesia Católica y que lo organiza la comunidad San Egidio y personeros de la Iglesia Católica. El presidente me ha delegado para que asista a este evento también en la segunda semana de septiembre, que son como las actividades previas en las que estaré participando, y luego estaré acompañando al presidente pues a las actividades en Naciones Unidas. Bueno, gracias, canciller, por estar esta noche. Siempre es un gusto y estamos a la orden. Gracias. Gracias, amigos televidentes. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.